Continuamos estudiando la defensa francesa. En este video veremos una de las variantes principales, la Tarrasch, que se origina luego de las jugadas E4, E6, D4, D5, caballo D2, la cual pretende enfrentar a la francesa con líneas de corte posicional, sin permitir el temprano doblaje de los peones en la columna C, como ocurre en la variante Winauer que ya vimos. Caballo C3, alfil B4, alfil por C3. Nosotros jugaremos C5. Con esta jugada las negras obtienen posiciones sólidas y es muy difícil perder. Por supuesto, hay que orientarse bien, saber qué hacer. Según las partidas que hay en la base de datos, la primera vez que se realizó esta jugada en un tablero, en un torneo, fue en 1911 en manos del cuarto campeón del mundo, Alexander Alekhine. Luego la idea fue desarrollada por otros maestros como el ex campeón del mundo armenio Tigran Petrosyan y el sueco Ulf Andersson. Las jugadas que más se realizan en esta posición son E por D5, caballo G, F3, D por C5 es una jugada más secundaria, pero igual la veremos, y C3. Quédense hasta el final, no se arrepentirán. Comencemos con C3. D por E4 y aquí las blancas han jugado de dos maneras, con D por C5 y caballo por E4. C por D4, C por D4, se crea un peón de dama aislado, caballo F6, caballo por F6 jaque, dama por F6, caballo F3 y hay que tener cuidado pues las blancas amenazan alfil G5 y alfil D3 capturando la dama. Jugamos alfil B4 jaque, que es una excelente solución para las negras, anulando la amenaza dicha anteriormente, intercambiando más piezas. Recordemos que cuando se juega contra el peón de dama aislado, mientras más piezas se cambien, mucho mejor para llegar a un final más favorable. Alfil D2, alfil por D2 jaque, dama por D2, alfil D7, alfil D3, alfil C6 y luchar contra el peón de dama aislado, del cual ya hicimos un video en el canal que les recomiendo ver si aún no lo han hecho. La otra jugada que dijimos luego de C3, D por E4, es D por C5. Caballo F6, desarrollando una pieza, protegiendo el peón de E4, dama C2 atacándolo, dama D5, protegiéndolo y atacando C5 con la dama con el alfil. B4 defendiendo, B6, peón por. Alfil C4 es un error debido a dama C6. Caballo E2, E3 y las negras estarían mejor. Por lo tanto, luego de A por B6, se debería jugar F3, E por F3, caballo G por F3, alfil B7. Independientemente de la ligera ventaja que poseen las negras en esta posición, a partir de que pueden completar su desarrollo de una manera más cómoda y utilizar eficazmente las columnas semiabiertas con sus torres, es importante destacar que el tipo de desequilibrio que se aprecia en esta posición garantiza en un elevado por ciento de los casos que la partida no termine en un empate. Veamos otras variantes. Esta historia continuará de inmediato. Continuemos con D por C5. Alfil por C5, digamos que alfil D3, una jugada flexible, caballo F6. Dama E2, caballo C6, son jugadas normales, nada del otro mundo. E5, caballo G4, como una partida jugada en el 2016 entre Muñoz Pantoja y Peralta. El plan sería seguir con F6, abriendo la columna F a nuestro favor, presionando en F2. No hay que temer a alfil por H7 jaque, rey por H7, caballo G5 jaque, rey G8, dama por G4, debido a dama por E5, dama G5, dama F5. En este momento las negras, además de defender el mate, amenazan con capturar en C2. Volvamos, D por C5, alfil por C5 y esta vez caballo B3. Alfil B6,
E por D5 nos crean un peón de dama aislado. Alfil B5 jaque, caballo C6, enroque, alfil G5 clavando el caballo, H6 y si alfil por F6, dama por F6. Nos capturan en D5, alfil E6, dama E4, dama por B2 y nos conviene pues hemos intercambiado un peón que era una debilidad por uno en B2 y creamos a las blancas 3 islas de peones. Por lo tanto, nuestra estructura es mucho mejor. H6, alfil H4, G5, alfil G3, caballo E4. Esta es una posición bastante desconocida en la práctica, por lo tanto es excelente para aquellas personas que les gusta llevar la lucha por caminos poco conocidos. Sí, fantástico. Caballo G, F3, C por D4, si jugase E por D5, dama por D5. Lo veremos más adelante en la variante principal por transposición. Caballo G, F3, C por D4, caballo por D4. Caballo C6, alfil B5, desarrollando una pieza, clavando el caballo. Esto es teórico. Alfil D6, dama E2, E5, muchas veces con idea de caballo F6, enrocar corto, jugar con D4, con dama E7. C4, D4, C5, esto es teórico, pero aunque no conozcan la teoría, por simple razonamiento pueden sacar las jugadas. Caballo G4, A3, enroque corto, B4, alfil B6, H3, fue lo que se jugó en una partida entre Urel y Nihal Sarin en el 2023. Pero digamos que jueguen alfil D6 en vez de H3, ya que así ganan calidad. Dama G5, alfil por F8. Rey por F8, H3. Caballo E3, intercambian. Alfil C4, amenazando torre por F7. F6. Rey H1 para evitar cualquier molestia desagradable en la diagonal G1 a 7. Dama E5. Torre A D1, alfil C7, amenaza jaque mate en H2, G4, alfil E8. La carencia de objetivos claros de las torres blancas, unido a la acción cómoda de la pareja de alfiles de las negras y la inseguridad del rey blanco, ofrece una ventaja palpable al segundo jugador. Volvamos. Caballo G, F3, C por D4, caballo por D4, caballo C6, alfil B5, alfil D7, caballo por C6, peón por, esto es teórico, ya lo dijimos, y E por D5 en vez de C4. C por D5, C4, caballo E7. Caballo C4, amenazando capturar el alfil, da jaque, alfil D2, jaque nuevamente, dama por enroque. Alfil por H7, jaque, ya que capturen D5, alfil E6, dama por, torre por, caballo por E5. Las blancas tienen dos peones de ventaja. Veamos qué pasa. Caballo A5, torre B8, caballo B3, alfil por, peón por, torre 8 jaque, muy importante, rey F1, torre D2. Y aunque la posición es igualada, las blancas deben tener mucho cuidado debido a la actividad de las torres negras. El trabajo en equipo es la clave del éxito, sí. E por D5, dama por D5. De esta forma evitaremos jugar con un peón de dama aislado y se podrá completar el desarrollo con una posición equilibrada. Caballo G, F3. También se juega D por C5, aunque no con la misma frecuencia. Muchos jugadores fuertes la han empleado, tal es el caso de Peter Spidler, Michael Adams, Vladimir Fedoseev, Lázaro Bruzón. Una correcta manera de continuar es la siguiente. Dama C6, dama E2, enroque, enroque A6, alfil D3, caballo BD7, controlando E5, caballo por, alfil por, dama C7, alfil G5, F5, alfil D3, E5, como en una partida jugada en el 2013 entre Rosenthalis y Poetsch en Austria. Caballo G, F3, C por D4, alfil C4. Luego de esta jugada, la dama puede retirarse a varios lugares. Personalmente prefiero dama D6
pues si ahora caballo B3, dama B4 jaque, caballo B de 2, caballo C6, se podría continuar de la siguiente manera: caballo B por D4, caballo F6, y las negras han ganado algo de tiempo con todos esos movimientos de caballo. Dama D6, y se ha jugado mucho dama E2, con idea de caballo B3, alfil G5, enrocar largo, incluso enrocar corto, que es el juego clásico y más popular en la élite. Caballo F6, caballo B3, caballo C6, alfil G5, A6 enroque largo, B5, alfil D3, alfil E7, caballo B D4. Caballo por D4, caballo por D4. No es posible dama por D4 debido al alfil B5 jaque capturando la dama. Cuidado. Dama D5. Mira todas las amenazas. F4. Dama por A2, C3. B4. Y una buena posición. Dama D6, y lo que más se juega es enroque corto. Caballo F6. Esta jugada es clave para quitarle a las blancas la posibilidad de jugar caballo E4. Esta información vale millones. Caballo B3, caballo C6. No les recomiendo E5 para nada debido a las múltiples opciones de ataque que tienen las blancas. Por ejemplo, torre 1, caballo C6, alfil F4, aprovechando la clavada, caballo por E5, enroque corto, dama D3. Dama B8, caballo por C6, B por C6, dama por D4. Las blancas obtendrían ventaja fácilmente y muy buena iniciativa. Por lo tanto, caballo B3, caballo C6, caballo B por D4. La posición de los peones es asimétrica. Para las negras sería fabuloso poder jugar E5, pues de esta manera podrían desarrollar el alfil de casillas claras en la diagonal H3, C8, pero es algo que sucede rara vez. Este entonces se desarrollaría por D7 o por B7, primeramente jugando A6, B6, B5. El alfil de casillas oscuras puede desarrollarse por E7, es preferible por D6, controlando la diagonal H2, B8, que incluye la casilla E5, que es muy importante. Parte de la lucha se va a centrar en ella. Caballo por D4. Aquí el blanco podría jugar dama por D4, dama por D4, caballo por D4, entrando en un medio juego sin damas. Alfil D7, alfil F4, torre C8, alfil B3, alfil C5, torre AD1, enroque corto, y esto no representa ningún problema para las negras. Es un juego simple. Caballo por D4, que es sin dudas la mejor jugada y la que más se realiza. Las respuestas naturales de las negras serían A6, alfil D7, alfil E7, dama C7, pueden enrocar tanto largo como corto, alfil E7. Las blancas planean jugar C3. Digamos que lo realizan ahora para continuar con dama F3, dama E2, desarrollar el alfil de C1, comunicar las torres. Enroque corto, dama F3, dama C7. Alfil B3, alfil D6, controlando la casilla F4, atacando H2, H3, alfil D7 con un juego razonable. Alfil E7 de principio, caballo B5, dama C6, dama E2, enroque corto, alfil F4. B6, pues hay un truquito. Si caballo C7, alfil B7, amenazando jaque mate, y luego torre C8. Así, muerde el cebo. La mejor jugada es luego de B6, caballo D4, dama E4, dama por caballo por E4, y es una posición igualada. Igualada no quiere decir tablas. Que quien tenga mejor conocimiento de finales y mejor orientación podrá ganar. Alfil E7, torre 1. Enroque corto. Cuando ambos bandos enrocan corto, el juego es más tranquilo, siendo importante para las negras la movilidad de sus piezas menores y tener bajo control la mayoría del blanco en el flanco dama. C3, dama C7, dama E2. Como se habrán percatado, esta jugada es típica en esta variante. La verán en muchas de sus partidas.
Recuerden, esto es una guía, ustedes luego deben buscar partidas en la élite, revisar y practicar mucho, porque la práctica hace al maestro. Caballo G4, G3. Si dama por G4, dama por C4. Alfil H6, alfil F6. Dama G3, rey H8. B3, dama D5, alfil E3, torre D8. La columna D se discute mucho en esta variante también. El control de ella. A torre A de 1, también se podría jugar H3, alfil D7, torre A de 1, dama H5. Torre A de 1, E5. Alfil G5, E por D4, alfil por G por F6. Las blancas, sin el alfil de casillas oscuras, no pueden atacar con mucha efectividad en el flanco rey. Así que no se preocupen por sus peones doblados. Torre por D4, dama 5, dama G4, dama B6 y todo tranquilo. Caballo G4, G3, E5, caballo E6, una jugada bomba muy importante. Las blancas tienen que hacerla para no quedar inferior. Alfil por E6, alfil por E6, caballo por F2, alfil F5, G6, dama por F2, G por F5, dama por F5, F6. A pesar de la aparente inseguridad de ambos reyes, ninguno de los bandos puede llevar al escenario de la lucha las suficientes piezas como para poder completar la victoria. ¿Y algo así impresiona al pueblo? Espero que les haya gustado el video, que les haya sido útil. Si es así, no olviden suscribirse si no lo han hecho, compartir para que más personas accedan a esta información, que quizás se suscriban y sigamos creciendo, darle like al video, comentar, ¿jugaban esta variante contra la Tarrasch? ¿Realizaban otras? ¿Qué les ha parecido? Nos vemos en el próximo video. Chao.